Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí, Guille Sorens, en nombre de la Asociación Encuentro de Dos Mundos de Ferney Voltaire y del equipo que se ocupa de la Semana de Cine Latinoamericano. Te vamos a presentar, te voy a presentar muy brevemente. Eres director de cine. La película que presentamos en nuestro festival, en nuestra semana de cine, es La isla de los pingüinos, que se rodó en 2016 y se estrenó en 2018. Y eres también músico y también ejerces la docencia, o sea que hay muchas cosas dentro de tus actividades. Entonces, la primera pregunta es, sé que en el 2006 tú estabas cursando la secundaria, entonces este movimiento te tocó de lleno, y tú creo que participaste en alguna de las tomas. En todo caso, es un evento que tú viviste desde dentro. Entonces, me gustaría que nos contaras brevemente cómo fue y el tiempo que dedicaste a la documentación, que creo que fue bastante. Bueno, hola, gracias por la presentación. Claro, a mí desde ahí surge la película. Yo tenía, creo que entre 16 y 17 años, cuando fue la Revolución Pingüina en Chile, que fue la primera gran manifestación social que hubo post dictadura de Augusto Pinochet. Y ocurrió, lo curioso que tiene esta manifestación es que fue impulsada por jóvenes que estaban cursando la secundaria, incluso la primaria, que no alcanzaron a vivir la dictadura, que justo tenían estos 16 años después de que de alguna forma llegó, entre comillas, la democracia a Chile. Y fue algo que nos marcó mucho como generación, no solo a mí, sino que a todas las personas que les tocó estar estudiando en la universidad o en liceos, en colegios en ese momento, porque nunca habíamos vivido algo así. Y hasta el día de hoy me pasa que con mis amigos de ese momento recordamos cuando estábamos en las primeras marchas, en las primeras tomas de los colegios y de las universidades. Y desde ahí surge las ganas de hacer una película, porque pensar, esto no es solo importante para mí, sino que es importante para toda la gente que me rodea, y nadie ha contado una historia basada en esto. Viene desde ahí la idea de hacer la película, y desde esta cosa que tiene mucho que ver con el proceso, que es el no sentir el miedo, de perder este miedo y también reunir fuerza desde el apoyo mutuo, que fue algo que marcó mucho las protestas estudiantiles hasta el día de hoy, desde ese momento, después del 2006, y que también tenía que ver mucho con cómo hicimos la película. El proceso de investigación tuvo mucho que ver con mi experiencia personal, de cómo incorporar las cosas que yo, mis amigos y los otros guionistas, que son Javier Muñoz y Javiera Moraga, habían vivido en su adolescencia, y también mezclarlo un poco con qué le pasó a otras personas que también estaban viviendo ese momento, porque en Chile pasa que vivimos en una realidad muy desigual. Entonces, mi adolescencia que yo viví es muy distinta a la adolescencia que vivió el chico de una escuela que después de repente puede estar a 100 kilómetros de distancia, pero va a vivir una realidad totalmente distinta. Entonces queríamos saber, por un lado, cómo es esta historia desde una perspectiva macrohistórica, qué le pasó a Chile en este momento, pero también cómo se vivieron las distintas particularidades, las distintas realidades que tenían los adolescentes y los adolescentes. Y desde ahí empezamos a construir este guión, un poco con cosas personales, pero también con hechos históricos que ocurrieron en esa época, que eran muy interesantes también. Y, y bueno, y otra cosa que también me impulsó mucho a hacer la película, que también tenía que ver con la vivencia mía, era que creciendo como adolescente nunca me tocó ver una película sobre adolescentes
que hablara de algo similar a lo que yo hubiera vivido, porque en Chile, por lo menos durante los últimos, no sé, 15 años, todos todos los estudiantes secundarios de alguna forma se han visto vinculados a las manifestaciones sociales, ya sea porque en su colegio hubo algún paro, o porque estuvo en toma varios meses, o porque asistió a alguna marcha. Y las películas que llegan desde afuera, que son en su mayoría películas hollywoodenses, no hablan de ese tipo de adolescencia, no hablan de la adolescencia ni siquiera de lo que significa el ser latinoamericano o de lo que significa pertenecer de alguna forma a la otredad. Entonces me parecía muy necesario que hubiera una historia, y que hayan muchas más, ojalá, que hablen sobre esas adolescencias que nos toca vivir a nosotros en Chile. Y, y bueno, desde ahí empezamos a investigar, también tomando ese tipo de referentes, que eran los referentes audiovisuales, que se habían hecho del proceso histórico que vivimos, que eran bastante pocos, pero también nos sirvieron mucho para poder construir este universo que nunca nadie había contado, pero que todos habíamos vivido. Ok, perfecto. Y en esta, lo que narra la película es una protesta respecto a una serie de medidas, una situación de la educación. ¿Qué era concretamente y cómo ha evolucionado hasta hoy? ¿Es que aquello sirvió para algo? ¿Cómo se ha modificado? Sí, en Chile, bueno, ahí cuando termina la dictadura hay un proceso de alguna forma de democratización del Estado, pero que tiene muchas patas cojas, porque muchas cosas del sistema, bueno, hoy día por fin vamos a poder cambiar la Constitución y estamos viviendo un proceso de cambio todavía, de cambiar la Constitución que fue redactada durante la dictadura, eh, por el poder civil y militar que había en Chile. Y dentro de esas cosas que tenía el sistema estaba el sistema educativo. Y el sistema educativo en Chile, en el caso de la escolaridad primaria y secundaria, los colegios que le pertenecen al Estado, que de alguna forma son públicos, muchos en ese momento eran pagados, pero también eh, los recursos los recibían de los municipios. Y en Chile la desigualdad entre municipios es muy grande. Entonces, si hay, por ejemplo, en Santiago está la comuna, el municipio de Las Condes, que tiene un PIB per cápita similar al de Noruega. Mientras que en la misma ciudad, en Santiago, hay comunas con municipios que tienen un PIB per cápita similar al de Haití. Okay. Y eso se refleja en que la educación secundaria, en ese momento ya se ha ido reformando, pero en ese momento a las personas que nos tocaba, por ejemplo, crecer en una comuna con el PIB per cápita de Haití, tenía una educación que se financiaba con ese dinero, no más. Y asimismo, si yo crezco en un lugar como la comuna de Las Condes, recibía una educación de excelente calidad y de estándar internacional. Entonces esa desigualdad fue el principal motor de este movimiento estudiantil, y entre muchas otras cosas. En Chile pasa, tiene esta curiosidad de que todo lo público es subvencionado. Nada público, muy pocas cosas públicas son gratuitas para los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, las universidades públicas en Chile no son gratis, como en otros países. Okay. Cuestan lo mismo que una universidad privada. ¿Y eso está cambiando ahora? ¿Está cambiando o va a cambiar o no? Ha cambiado, pero poco a poco. Por ejemplo, en el caso de las universidades, en el gobierno anterior de Bachelet, se generó una reforma de gratuidad, pero que es entre comillas, porque no todo el mundo puede acceder a la gratuidad, es como una beca ampliada. Entonces, mucha gente hoy día sí puede estudiar en universidades públicas gratuitamente, pero si pertenecen a cierto estrato social, en el fondo es una beca con el nombre de gratuidad. Okay. Hoy día todas las cosas públicas, y esto abarca todo, porque es el transporte, el acceso a la salud,
todo lo público en Chile es subvencionado, y eso es uno de los grandes problemas que también tiene la constitución de la dictadura que hoy día estamos tratando de cambiar. Y claro, si bien ha ido cambiando un poco y las cosas hoy día son mejores que el 2006, mejores en el sentido de que quizás el 2006 un niño no hubiera podido obtener una educación de calidad, hoy día quizás sí puede. Pero el cambio estructural todavía no, el gran cambio estructural todavía no se ha hecho en Chile, y quizás pase harto tiempo más para que de verdad haya un verdadero cambio. Hay que recordar también que cuando llegó la democracia en Chile, Augusto Pinochet siguió siendo general del ejército, hasta, me parece que el 98, cuando es nombrado senador de la República, y dejó de ser senador solo porque lo tomaron preso en Londres, pero en Chile nunca fue juzgado. Entonces, el paso de la dictadura a la democracia en Chile es una nebulosa que hay que ver con una lupa y bien en detalle, porque no es tan así. En Chile la dictadura terminó mucho en acabarse y hasta el día de hoy está acabándose. Okay. Y ¿Y la educación es parte de eso. La educación es parte de eso. ¿Y cuál fue la acogida de la película en Chile cuando estrenasteis en el 2018? Fue muy lindo porque, como te decía, no habían muchas historias que hablaran sobre la juventud en Chile. Y fue bonito encontrarse con toda la gente que se pudo ver identificada en los personajes. Como es una película que además tiene muchos personajes, y descansa en eso la historia, le resultaba muy fácil a los jóvenes de esta generación verse reflejado en esto que ocurrió en el 2006, y muchos se nos acercaban y nos decían que no sabían que esto había ocurrido, y que también les impresionaba, por otro lado, que esto siguiera ocurriendo. Okay. Nos pasó, tuvimos la fortuna de recorrer colegios y mostrar la película en establecimientos que estaban tomados por sus estudiantes, y les impresionaba esto de oye, ¿cómo es posible que hace más de 10 años hayamos estado en lo mismo y sigamos en la misma situación reclamando por nuestros derechos fundamentales, como si fuera un ciclo sin fin? Y en ese sentido fue muy bueno. Ahora, por otro lado, cuando uno ve las cifras, no fue tan bueno el recibimiento, porque también las películas chilenas en general no tienen un buen recibimiento en Chile en términos de cifras, y en general las películas latinoamericanas, y esto también obedece al problema de enfrentarse a las grandes producciones que vienen de afuera. A nosotros nos tocó estrenar el mismo mes que Avengers y una película de Star Wars. Claro. Entonces es muy difícil competir contra eso, es tener un almacén vendiendo pan al lado de un centro comercial. Entonces, Sí, claro, claro, sí, sí. Está claro que cuando no hay políticas de protección a la producción local, como puede ocurrir en lugares como Francia, que sí que claro. hay una diferencia muy grande, claro. Ok, vamos a hablar justamente de la financiación. ¿Cómo esta película se financió, si no me equivoco, con dinero privado y también recurriste al crowdfunding? ¿Es así? Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? es una película de muy bajo presupuesto y con un modelo que yo siempre enfatizo mucho en decir que es un modelo irreplicable, porque descansamos en muchos favores, en muy buena voluntad de las personas. La financiamos con dinero que nosotros teníamos de nuestra productora. Teníamos muchas ganas de hacer este proyecto y fuimos reuniendo un poco de una caja de ahorros para poder financiar este proyecto, y después con un crowdfunding pudimos completar una parte que nos faltaba y logramos hacer la película. Pero también porque nos pasó que teníamos esta historia que era tan importante para tanta gente que todo el mundo quería involucrarse. Okay. Y
Y en ese sentido fue muy fácil de repente llegar con la idea, estamos haciendo esta película y conseguir comida para un día, o conseguir que alguien nos pudiera hacer la postproducción de sonido, o conseguir algún actor, por ejemplo, hay un papel que es interpretado por Anna Tijoux, que, que ella fue y actuó, y ella nunca había actuado, pero fue porque creyó en contar esta historia. Creyó que era importante, y cuando le preguntamos si podía actuar, ella no lo pensó dos veces y nos dijo que sí, podía actuar. Entonces armamos un equipo de puras personas que estaban creyendo en la idea, que es algo muy difícil en el cine, sobre todo porque todos estamos trabajando en otras cosas para poder sobrevivir. Pero en ese sentido fue muy lindo trabajar en este proyecto. Y el financiamiento también nos hizo mucho sentido hacer el crowdfunding, porque afuera de nuestro círculo de gente trabajando en la película, también había mucha gente que quería aportar, que quizás trabajan en otras cosas o se dedican a otras cosas, pero de alguna forma querían aportar a que este proyecto funcionara. Y finalmente funcionó. Genial. Pues justamente de la película vamos a hablar ahora, porque hemos dicho antes que tú eres también músico, que la actriz de la que hablabas antes es una rapera y que hay una música de Jorge González, que es un músico muy conocido en Chile. Y entonces hay una historia creo que muy bonita de la generosidad de este músico. Uh-huh. Sí. Bueno, Jorge González es el vocalista de una banda que se llama Los Prisioneros, que es probablemente la banda de rock más importante que hay en Chile, y que además tiene eh, mucha importancia por lo que significó durante los años de la dictadura. Uh-huh. Incluso más allá, a mí me pasó que cuando vivía mi adolescencia en una toma en mi liceo, escuchábamos mucho Los Prisioneros. Y porque de alguna forma las letras de sus canciones nos siguen haciendo sentido hasta el día de hoy. Uh-huh. Y había una canción que a mí me gustaba mucho, que fue además la primera canción que aprendí a tocar en guitarra, que se llama Para Amar, y la incluimos en el guión como una canción más o menos importante en la película, que la toca el protagonista, y por lo mismo era muy importante contar con esta composición, además de otras que también hizo Jorge González y que aparecen en la película, porque además la música original que compuso Andrés Valdebenito para La Isla de los Pingüinos está basada en Para Amar. Es una composición que se desprende de construyendo esa misma canción. Entonces fuimos a donde Jorge González, que hoy día lamentablemente está pasando por una situación de salud desde hace algunos años, que lo tiene en rehabilitación y ya no puede cantar ni tocar música. Pero con la esperanza de que creyera en el proyecto y nos pudiera prestar sus composiciones. Y Jorge González de inmediato nos dijo que sí. Lo cual para mí fue muy, muy lindo, porque es una persona que yo admiro mucho, que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años, de encontrármelo, y fue un momento que yo atesoro mucho. Entonces contar con sus composiciones en mi película en nuestra película fue algo muy lindo. Al igual que de todo el resto de personas que también nos aportó con sus composiciones. La película es muy pop, es muy juvenil, entonces contó con composiciones de Camila Moreno, también es una gran amiga que nos dio permiso para usar sus canciones, y bueno, y otras personas más. Entonces, repito, es como que de lo que habla la película es también del cómo se hizo la película. Entonces al final todo tuvo un sentido para nosotros.